Vamos a comenzar. Buenas tardes, chicas. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, profe. Hoy vamos a, bueno, esta semana, en realidad, hoy y mañana, vamos a hablar del otro bloque, ¿no? Ya hablamos del bloque capitalista, incluso la semana pasada le dedicamos, ¿no? Un par de clases a hablar sobre América Latina en el contexto de la Guerra Fría. Ahora nos falta hablar del bloque socialista, del cual hemos hablado, a ver, de manera tangencial, no le hemos ido dando la vuelta al tema. Eh, pero me parece que hay una... eh, es necesario explicar algunas cosas de por qué es importante el comunismo per se, ¿no? O sea, esto que es como una doctrina sociopolítico-económica, y luego de dónde viene la Unión Soviética, porque si no, parece que estamos hablando, o sea, parece que es cualquier cosa y no es cualquier cosa, ¿no? Es un gran experimento de la humanidad. Les, no me acuerdo, creo que ya está disponible la lectura, ¿no? Para que de este hombre, François Furet, ¿no? Que es era un, no sé si todavía viva, fíjense. Eh, bueno, un intelectual francés en los años 40 y 50 se unió al Partido Comunista Francés y el de la década de los 50 tuvo ahí sus diferencias con la jerarquía, ¿no? Por la forma en la que había abusos en la Unión Soviética, ellos se enteraban, pero no podían decirlo, y al final del día se sale, ¿no? Del Partido Comunista, y escribe este libro que es muy bueno, de hecho hasta le dieron un premio en su país por Él lo dice, no es tanto un libro sobre la historia específica del comunismo en Europa, es más un ensayo sobre cómo se percibía el comunismo, ¿no? ¿Qué era en realidad? O sea, claro, porque estaba ahí, están los libros de Marx, por supuesto, de Lenin, ¿no? Que este gran, primero ideólogo, ¿no? Es un pensador, y luego es un estadista, lleva a cabo su obra. Eh, sí, pero hace falta como entender como qué pasa, ¿no? En la conciencia de la gente, ¿no? Dice Fiore en alguno de los párrafos. Eh, bueno, van a leer esto, ¿no? Está un poquito largo, pero creo que vale la pena para que vean cómo el título del libro lo dice todo, ¿no? El pasado de una ilusión. Como es medio, ¿no? Para Fiore es como medio iluso lo que se pretende hacer. Ahora, me parece que esta clase por eso tiene que ser, debería ser como la de hoy, para precisar conceptos de esto, ¿no? Lean y mañana hagamos algunas precisiones sobre la Guerra Fría. Bueno, lo que vamos a ver básicamente es, creo que hoy los dos primeros puntos, qué es el comunismo o socialismo, luego las características de la Unión Soviética y algo de quizá de la URSS en la posguerra, pero se me ocurrió una actividad nueva, ¿no? Más vale ir innovando, ¿no? Y no nos quedemos eh, para hacer, y mañana podemos cerrar el asunto de la URSS en la posguerra, que en realidad es la Guerra Fría, de lo que hemos estado hablando recurrentemente. Vamos a recuperar unas cosas que ya vimos, y luego cómo eran las relaciones ahora sí, entre la Unión Soviética y primero su área de influencia natural, que es la Europa del Este, y luego China, ¿no? Que es el otro polo del comunismo, que ya dijimos que se va a convertir en su rival. Pero vamos a hablar de estas relaciones tensas, ¿no? Primero esto, ¿qué es el comunismo? A ver, aquí tenemos a los tres grandes ideólogos del comunismo como lo conocemos. Marx a la izquierda, al centro Engels, el de la barba y bigote más largo, y Lenin, cuyo nombre no es Lenin, fíjense, tiene el nombre más largo, no sé cómo yo todavía me acuerdo del nombre de Lenin. Vladimir Ilich Ulyanov es el nombre real de esta persona, pero le apodan Lenin, no sé qué significa Lenin, pero bueno, y él lo usa su nombre. Eh, bueno, ¿qué es el comunismo? ¿No? Fácil. Es una doctrina económica, política y social que defiende una organización social en la que no existe la propiedad privada ni la diferencia de clases y en la que los medios de producción estarían en manos del Estado, que distribuiría los bienes de manera equitativa y según las necesidades. A ver, lo primero y lo más importante, ¿se entiende la definición?
Sí, entiende, profesor. Igual, un poco para, digamos, ¿no? Em, profundizar, ¿no? Ya saben que luego me gusta usar estos videos como, al menos siempre escuchar otra voz, ¿no? Eh, El que usemos videos que usan chavos usando el acento de España nos sirve porque además ustedes se entretienen con otro acento y dicen, o sea, es un sonido distinto, ¿no? Y luego dicen, ay, pues tu voz me duerme, bueno, al menos escuchan la otra voz y se duermen menos. A ver, ahí va. Muchos nos habéis pedido que hagamos un vídeo explicando qué es el comunismo, así que aquí lo tenéis. Pese a que en VisualPolitik no somos precisamente marxistas, nos parece que antes de formarse una opinión hay que conocer las cosas. Internet está lleno de niños rata que alaban o critican el comunismo sin siquiera haberse leído Marx. Antes de empezar voy a hacer un aviso. En este vídeo vamos a hacer un resumen de las teorías de Karl Marx y Friedrich Engels. No vamos a entrar ni en los filósofos que vienen más adelante, ni en la Unión Soviética, porque en 10 minutos es imposible abarcarlo. Dicho esto, vamos a empezar. Lo primero que tenemos que decir, y que os va a sorprender a muchos, es que Marx es un autor materialista. Es decir, él piensa que el motor de la historia y de los cambios sociales son los bienes materiales. Por eso, la base de su pensamiento es lo que él llama la teoría del valor. Es decir, ¿por qué un objeto vale más que otro? ¡Ojo! No estamos hablando de precio, que eso viene determinado por otras cosas como los monopolios, los impuestos o mil cosas más. No, estamos hablando solamente del valor de las cosas. La teoría del valor. Para Marx, el valor de una cosa se mide por el tiempo que ha sido necesario para fabricarla. Por ejemplo, esta silla valdría el tiempo que ha necesitado el carpintero para ensamblar todos los materiales, pero también tendríamos que sumarle las horas de trabajo del leñador para sacar la madera y las del herrero que ha tenido que crear los clavos. En general, tendríamos que añadir todas las horas de trabajo de todas las personas que han estado envueltas en el proceso de producción de este objeto. Quedaros con esto porque es muy importante para entender lo que es la explotación capitalista, que no tiene nada que ver ni con las condiciones laborales ni con el sueldo que se le paga al trabajador. Imaginad una línea de montaje de coches en la que trabajan 100 personas. La riqueza generada en esta fábrica sería el resultado de sumar el trabajo de las 100 personas que están aquí, ¿verdad? Sin embargo, estos obreros solo perciben una parte del valor que generan. El resto es beneficio que se queda el dueño. Es decir, que si trabajan 8 horas al día, solo perciben un rendimiento por las primeras 3 o 4 horas. El resto se lo quedaría todo el empresario. A esto es a lo que Marx llama la plusvalía. La cuota de plusvalía es, por tanto, la expresión exacta del grado de explotación de la fuerza de trabajo por el capital o del obrero por el capitalista. Y os preguntaréis, ¿cómo es posible que se den estas relaciones de explotación? La respuesta es que el empresario es el propietario de los medios de producción o medio de capital, es decir, aquellas herramientas o fábricas que necesitamos para poder convertir las materias primas en bienes útiles. Por eso, al que tiene los medios de capital le llamamos el capitalista. En contra de lo que mucha gente piensa, Marx no tiene ningún problema si tú quieres tener tu propio coche o tu propio teléfono móvil. Lo malo viene cuando quieres tener la propiedad de los medios de producción. ¿Por qué? Ahora mismo lo vamos a ver. Las contradicciones del capitalismo. Marx divide a la sociedad en dos clases. Por un lado están los burgueses o capitalistas, que son los dueños de los medios de producción y que por tanto controlan toda la economía. Por otro lado estarían los trabajadores, que son los que realmente generan riqueza, pero que solo perciben las migajas que les quieren dar estos primeros. Lógicamente, esta situación lleva a un conflicto entre estas dos clases, que es lo que Marx llama la lucha de clases. Y este sería el pecado original de la economía capitalista, que como veis no tiene nada que ver ni con la pobreza ni con la desigualdad. Por ejemplo, en los países nórdicos, donde apenas hay desigualdades entre ricos y pobres, Marx seguiría diciendo que hay explotación. ¿Por qué? Porque existe propiedad privada sobre los medios de producción. Por eso, Marx no solo criticaba a los burgueses, sino también a los socialdemócratas. Una segunda modalidad menos sistemática,
pero tanto más práctica de socialismo, trata de enfriar cualquier iniciativa revolucionaria de la clase obrera, haciéndole ver que no es tal o cual reforma política lo que le reportará ventajas, sino tan solo la modificación de sus condiciones materiales de vida. Estas relaciones de producción, donde una clase explota a la otra, es lo que Marx llamaría la infraestructura del sistema. Pero para que la infraestructura funcione bien y no haya grandes choques entre clases, existe otra cosa que se llama la superestructura, que serían las leyes, el Estado, la cultura, la religión, es decir, todos aquellos elementos que sirven para justificar y legitimar estas relaciones de dominación. ¿Y qué propone Marx para acabar con tanta injusticia? La revolución proletaria. Pues lógicamente, acabar con la propiedad privada de los medios de producción para que los trabajadores puedan disfrutar de toda la riqueza que generan. Esto supondría acabar de raíz con el sistema capitalista. Los comunistas proclaman abiertamente que sus objetivos tan solo se pueden alcanzar mediante el derrocamiento violento de todo el orden social preexistente. Marx entiende que el capitalismo es un sistema insostenible por sí mismo y que de hecho serán los países más industrializados, como por ejemplo el Reino Unido de la época, los primeros en tener una revolución proletaria. La burguesía no solo forja su propia destrucción, sino también a su propio sepulturero, el proletariado. Y aquí es donde llega la parte más irónica de la historia, porque precisamente los países que han tenido revoluciones marxistas han sido aquellos donde no existía una sociedad burguesa y apenas había llegado a la revolución industrial. Por ejemplo, en lugares como Rusia o China no se podía hablar de capitalismo, al menos no el que describe Marx. Es más, aquellos países que sí que han tenido un capitalismo más avanzado nunca han tenido una revolución obrera. Solamente podríamos hablar de dos excepciones, que serían Hungría y Checoslovaquia, pero tampoco valdrían, porque en estos casos la revolución no vino por su propia gente, sino de la mano de una invasión rusa después de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, esta es la pregunta que se hacen casi todos los marxistas de Europa Occidental durante todo el siglo XX. ¿Dónde está esa revolución que nos había anunciado Marx? Por eso, si os interesa el marxismo, os recomiendo especialmente que leáis autores como Antonio Gramsci o Jürgen Habermas. Su trabajo consiste en estudiar cómo funciona el lenguaje y cómo funciona nuestra percepción de la realidad. Por eso, en contra de lo que pueda parecer, sus estudios pueden ser muy útiles también para otras disciplinas, como por ejemplo el marketing. Pero si queréis un resumen de todas las ideas del marxismo aplicadas al marketing y la publicidad, podéis encontrarlas aquí, en mi libro. Efectivamente, yo escribí un libro antes de tener este canal de YouTube y no es que os lo quiera vender, pero oye, si os puede interesar, pues aquí os lo dejo. Se llama El Método Podemos, Marketing Marxista para Partidos No Marxistas. Lo escribí con mi amigo David Álvaro, con quien he trabajado en varias campañas electorales y a quien podéis ver en más de una ocasión en La Tuerca. Y además de hablar un poco de la campaña electoral y la estrategia política de Podemos, el partido de Pablo Iglesias, nos centramos sobre todo en estudiar la filosofía marxista, desde Marx hasta nuestros días, y en ver qué se puede sacar útil para el marketing. Si queréis echarle un vistazo, podéis pinchar en el link. Pero dejando a un lado ya esta pausa publicitaria, me gustaría preguntaros, ¿creéis que las teorías de Marx todavía siguen siendo útiles para entender el mundo de hoy? ¿Queréis que os cuente un día la relación que existe entre el marketing y el marxismo? Podéis dejarme vuestras opiniones en los comentarios de este vídeo. Y, por supuesto, quien quiera profundizar más podrá encontrar varios links en la descripción. Y si os ha gustado este vídeo, darle a like y suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía. Un abrazo y hasta pronto. Bueno, a ver. Además del comercial de su libro de marketing, ¿no? Vamos a ver, estos son los elementos que están aquí centrales, ¿no? Primero la teoría del valor. A ver, ¿quién se acuerda qué era la teoría del valor? ¿Nadie se acuerda qué era la teoría del valor? ¿O cómo decía que, cómo se determinaba el valor de las cosas? A ver, ¿alguien se acuerda?
por la cantidad de trabajo. Exacto, por horas de trabajo, bien, Frida. En las horas de trabajo invertidas para la elaboración de un artículo. Si es así, piénsenlo. ¿Cuál sería el objeto más valioso que tienen alrededor de ustedes en este momento? No el de precio más alto, sino el más valioso por las horas de trabajo necesarias para su elaboración. Es que serían como las cosas, es que no sé cómo tu pregunta, porque sería como que nosotros, bueno, en mi caso trabajo para tener, no sé, mis muebles o cosas así, sería como que todo eso. Digo, vamos a poner un ejemplo si quieres, ¿no? En la mañana me dieron uno y, a ver, se pueden parecer, ¿eh? O sea, precio y valor podrían acercarse, no siempre proponen. ¿Cuántas horas de trabajo creen que se necesitaron para eh, elaborar los celulares que tiene cada uno de ustedes? ¿4 horas? Pero, fíjense, a eso habría que sumarle las horas de trabajo, no solo para armar los componentes, digamos, ¿no? Sino las horas de trabajo que le tomó a los ingenieros de software desarrollar todo el software desde el sistema operativo y cada una de las aplicaciones que ustedes tienen. Y luego súmenle las horas de trabajo para, eh, por ejemplo, para el moldeado de los elementos, ¿no? O sea, el material, digamos, en la naturaleza no existe el plástico, ni el vidrio, ni los chips de silicio. Eh, entonces, pues lo que tenemos en la naturaleza es petróleo, arena y minerales, ¿no? Entonces, el tiempo que se necesita para sacar esos materiales de la tierra y luego transformarlos en plástico, vidrio y chips y luego armarlos. O sea, quiero que no, o sea, notan todas las horas de trabajo que se necesitaron, o sea, ya no fueron pocas, ¿no? No, son bastantes. Bastante, ¿no? Entonces, ese es ese, digamos, sería un artículo valioso, no tanto por su precio, fíjense, en ningún momento hablamos de precio, solo hablamos de horas de trabajo. Ese es el valor eh, para Marx, ¿no? Y ahora, es importante porque ahí es donde Marx se da cuenta que está el centro de las divisiones en una sociedad. Eh, o sea, es necesario reconocer eh, que el hecho de que los trabajadores, ¿no?, generen eh, recursos, bueno, o sea, ellos generan el valor con sus horas de trabajo y eso en realidad es lo que le da el valor a las cosas, pero ellos no reciben un pago equivalente a las horas de valor que generan en los productos. Esa es, digamos, la gran aportación de Marx a la teoría económica, ¿no? Primero, y luego eso genera una teoría social. Porque entonces lo que Marx está diciendo es que vivimos en una sociedad donde está visto socialmente bien que eso suceda, ¿no? El trabajador recibe ingresos menores que el dueño de la fábrica, ¿no? O cualquier trabajador, no solo el dueño de la fábrica. Por el simple hecho que el trabajador, pues, lo que sea, ¿no? La justificación vamos a poner la que sea. La única que sea, o sea, lo que termina siendo real, dice Marx, es que no hay ninguna justificación que valga, ¿no? Porque el valor lo está produciendo las horas de los trabajadores. Son los que están dándole valor a ese producto. ¿Sí se entiende eso? Sí, pero Ahora, medios de producción. ¿Qué eran medios de producción? los que los hacían.
Decimos que medios de producción son todos aquellos instrumentos o herramientas que tengamos que nos permitan transformar materia prima en bienes, estos sean de consumo o sean duraderos. Entonces, pues medios de producción hay un montón, ¿no? Pueden ser las fábricas por sí mismos, las máquinas, todo lo que sirva para transformar es un medio de producción, ¿no? Entonces, ese es el otro gran tema del pensamiento marxista, ¿no? ¿Quién es el dueño de los medios de producción? Bueno, la conclusión de Marx, se dan cuenta de lo que hace Marx, primero es una crítica al capitalismo, ¿no? Dice, pues es que los dueños de los medios de producción, el asunto es que está en manos de los capitalistas, los industriales, los inversionistas, diríamos hoy, ¿no? Esos son los dueños. Y entonces eso genera una división de las sociedades en dos. Solo puede haber de dos sopas, ¿no? O hay trabajadores o hay inversionistas o capitalistas. Si esto es así, entonces esto es lo que Marx diría que es las relaciones de dominación, ¿no? Es el reconocimiento que, pues, cada que hay capitalistas, ¿no? Estos son los que abusan, ¿no? De las horas de trabajo de los trabajadores, los que las bueno, no es que las malpaguen, es que no o sea, no terminan pagando todo el valor toda la riqueza que les están generando a ellos. La sola existencia de ambos, ¿no? Es lo que crea las relaciones de dominación y luego al final del día, ahí está, digamos, la gran crítica marxista. Y luego la solución es esto último. Entonces, ¿qué hacemos para... ¿cuál es la propuesta entonces de Marx para salir de esto? ¿Nos aguantamos o hacemos algo? Hacer algo. ¿Y cuál es el hacer algo del marxismo? A ver. Bueno, el hacer algo está aquí, ¿no? Expresado en una palabrita tan fuerte y tan... y a veces tan... pues tan traída de aquí para allá, ¿no? Es la revolución. Marx dice, por mucho que hagamos reformas políticas, ¿no? En las sociedades, la sola existencia de estas dos clases, ¿no? Los capitalistas o burgueses y el proletariado, los trabajadores, eso va a hacer que las relaciones de dominación se mantengan siempre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acabar con esto, acabar con la clase capitalista. El problema son ellos. ¿Cómo acabamos con ellos? Hay que quitarle los medios de producción. Los medios de producción no pueden estar en manos de los capitalistas. Eso dice Marx. Bueno, hay una gran pregunta, y lo dice desde el final del video, ¿no? ¿Dónde debería de comenzar? Porque Marx dice que la caída del capitalismo es inminente. A ver, piensa que Marx vive entre 1820 y 1870. O sea, es un hombre del siglo XIX, incluso es antes de la Primera Guerra Mundial, ¿no? No, fíjense, del 18 al 83, perdón. Entonces, Marx ve inminente la caída del capitalismo, ¿no? Se sorprendería, yo creo, que si ve cómo hemos llegado hasta el siglo XXI. Porque además Marx dice, ahí donde las contradicciones del capitalismo sean más evidentes, o sea, donde el desarrollo capitalista sea mayor, es donde debería de brotar la revolución, ¿no? En los países más industrializados. Los de su época son el Reino Unido, Francia y Alemania. Marx dice, pues aquí es en realidad donde debería de brotar la revolución del proletariado y luego debería de contagiarse por el mundo. Además, Marx tiene la idea de que esto se contagiaría de país a país, ¿no?
Algunos, ya aparecen algunos críticos, digamos, seguidores de Marx, que dicen, bueno, a lo mejor puede que en estos no, porque ahí hay un control, el control de la superestructura, ¿no? Acuérdense, superestructura es eh, cualquier institución de la sociedad que justifique las relaciones de dominación. Entonces, dicen algunos de los seguidores de Marx, el hecho de que los capitalistas controlen las superestructuras, eso hace difícil que haya una revolución proletaria, porque están demasiado alienados, es la palabra que usan los marxistas, para hablar de enajenados, esta enajenación que tienen los trabajadores, ¿no? Por los cuales se mantienen dentro del sistema y no se rebelan. Entonces dicen, no, pues, probablemente en los países más desarrollados, pues no, porque ahí hay un férreo control de los capitalistas, de los medios de producción y de las superestructuras. La propuesta es que sea lo opuesto, ¿no? Los países menos industrializados, como Rusia. Marx hace alguna reflexión sobre Rusia en El Capital y la verdad es que la deja muy mal parada, ¿no? Habla de un país que es demasiado pobre y atrasado, demasiado feudal, ¿no? Entonces, de hecho, hasta Marx dice, Rusia tendría primero que convertirse en una nación realmente industrial antes de siquiera poder pensar en la revolución de sus trabajadores, ¿no? Interesante porque digamos, su visión política y económica se lleva a cabo en ese país en el cual él tuvo menos esperanzas. Con esto en mente, ¿no? Comienzan a surgir en Europa un montón de partidos comunistas o partidos obreros, ¿no? Que toman la agenda política y económica de Marx y tratan de llegar por la guía legal primero al gobierno. En algunos lugares lo logran, pero pues no logran impulsar grandes cambios, o sea, logran llegar como parte de una coalición. En otros lugares los prohíben por ley. En Alemania el Partido Comunista es prohibido por ley en la época de Marx. De hecho, por eso Marx se tiene que exiliar en Inglaterra. Ahí vivirá los últimos años de su vida y se morirá. Tiene una vida complicada, ¿no? Y tiene una vida complicada hasta que sucede un algo. ¿Y cuál es ese algo? La Primera Guerra Mundial, ¿no? A ver, ¿alguien había visto estas figuritas? Bueno, o sea, puede que no con esas caras, pero sí con otras. ¿Qué son? Son de los muñequitos que vienen bueno, las hemos, bueno, yo al menos las he visto, pero son de las que está una figura grande, después hay adentro de esa figura hay una pequeña figura y así sucesivamente, ¿no? Una más pequeña que la otra, ¿no? Matrioshkas, ¿no? Matrioshkas, ajá. Justo, solo que en vez de ser, normalmente son mujeres las figuras, aquí tenemos a los líderes históricos de la Unión Soviética y creo que hasta de Rusia. El más grande de todos, ¿no? Con su simpática y muy popular corbata de puntos blancos, Lenin para ustedes. A la derecha, a la izquierda de él, ¿no? Con un bigote prominente, Stalin. A la derecha de Lenin, Khrushchev, ¿no? Con su traje rojo y sus espigas de trigo en el cuello, ¿no? Las espigas de trigo son porque echó a andar un programa agrario en la Unión Soviética importante. A la derecha debajo de Stalin, ¿no? Representado con sus muy simpáticas cejas, está uno del que ya hablamos alguna vez, ¿no? Nuestro amigo Brezhnev. Luego en gris y en azul, mucho más pequeños, ¿no? Andropov y yo te les digo con el otro, señor, siempre se me olvida su nombre, y Chernenko, ¿no? Fueron los sucesores de Brezhnev, que de hecho sobrevivieron como 2 años más que él. En rojo, ya muy pequeño, está Gorbachev, que es el presidente de la Unión Soviética, que le va a tocar la disolución de la Unión Soviética. Luego Yeltsin, en negro, muy pequeñito ya. Y Putin es el pequeño azulito que apenas si se distingue. Fíjense, o sea, pero esto es muy simbólico, porque la estatura de Lenin aquí nadie la cuestiona, ¿eh? Fíjense, ni siquiera el propio Stalin, que tiene un culto a la personalidad ahí muy violento. Ni siquiera Stalin se atreve a cuestionar la figura de Lenin. Vamos a hablar de esto. Bueno, ¿qué pasa en la Unión Soviética? No, les digo que ya Marx, que era un estudioso, era un economista serio, Marx, lo que sea, es un economista serio. Ya había hablado muy mal de la Rusia zarista, ¿no? Y es que la verdad es que les da muy mal, ¿no?
esta es una economía agrícola principalmente. El 80% de la riqueza de ese país se produce en el campo. Y se produce bajo un sistema que Marx tiene razón, es un sistema todavía feudal en términos de hay una serie de familias terratenientes identificadas todas con la nobleza que se encargan de administrar grandes extensiones de territorio donde se cultiva lo que se puede. No hay una explotación intensiva de la tierra, ¿no? Como esta fuente de recursos, ni de la mano de obra, ¿no? Entonces, las generaciones van y vienen y la producción se mantiene más o menos la misma. Hay algunas pequeñas zonas industriales en las ciudades importantes. Moscú, San Petersburgo, Volgogrado, concentran algunas fábricas, pero todavía es una actividad menor. Lo que destaca de este periodo quizá es el importante activismo político de los rusos, ¿no? Los rusos no son todo menos conformistas, hay que decirlo, ¿no? El gobierno del zar tiene desde 1870 que enfrentarse todo el tiempo a las críticas, ¿no? A la necesidad de mayores reformas políticas y sobre todo económicas. La gente la pasa muy mal en la Rusia de los zares. Hay una sensación de el país se viene a pedazos abajo y los zares no hacen nada. Rusia entra a la Primera Guerra Mundial, ¿no? En 1914 respaldando a Serbia y por ende a Francia y Reino Unido. Se enfrenta a Alemania en el frente oriental. Es una guerra muy desastrosa, la Primera Guerra Mundial para los rusos. Están mal preparados, están mal equipados, muere mucha gente. No, incluso yo sé que les dije que en la Segunda Guerra Mundial los rusos son los que ponen más muertos. Bueno, en la Primera Guerra Mundial ni siquiera tenemos un conteo aproximado de cuánta gente se murió. Murieron muchos soldados rusos, a veces solo por estar mal equipados, o sea, se murieron de frío o de hambre. Esto más lo costoso que es la guerra, porque claro, para hacerlo de todos modos suben los impuestos, ¿no? A todos, ¿no? A pesar de que todos son básicamente, la mayoría son jornaleros, o sea, trabajan en la granja de alguien y perciben apenas un ingreso, ¿no? Para sobrevivir, ¿no? O sea, hay mucha oposición y esta se concentra y en octubre del 17, de hecho se llama por eso la Revolución de Octubre, varios trabajadores y algunas milicias en San Petersburgo y Moscú se rebelan contra el gobierno de los zares. De hecho, ¿vieron a Anastasia? Sí. Esta escena se deben de acordar porque es la escena del inicio, ¿no? Hay un gran baile, ¿no? Anastasia todavía es niña, está la abuela, están los papás. Y ahí está fantasioso esto, ¿no? De que Rasputín con magia abre las puertas. En realidad la protesta es real, ¿eh? O sea, eso que está pasando es real. Hay una fiesta adentro, hay una protesta afuera. La gente se ve así de mal como se ve. Es que así vivía la gente en la Rusia zarista. Y de pronto, ¿no? Logran tumbar las rejas de palacio. La guardia se le une a los rebeldes y entran, ¿no? Las descripciones, o sea, lo que vemos en la película es muy rosa. Ahora ya es Disney, así que no sé que eso sí es muy Disney. Las descripciones de ese día dicen que primero cuando esta turba entra en el Palacio de Invierno en San Petersburgo, se sorprenden. No pueden creer el nivel de lujo. Muchos de ellos en su vida os hubieran parado ahí, ¿no? Las comunidades. Y entonces, primero es la sorpresa y después es el coraje, ¿no? Y entonces comienzan a destruir cosas, ¿no? A tratar de robarse lo que se puede, ¿no? Para quedarse con algo. Atacan a los invitados, no solo a la familia de Anastasia, ¿no? A la familia imperial, sino a los demás nobles que están ahí reunidos. Algunas mujeres son violentadas, hombres golpeados. Una escena muy espantosa, pues, ¿no? Capturan, por supuesto, a todos los miembros de la familia real y se los llevan a un campo a muchos kilómetros de San Petersburgo, ¿no? Recluidos, ¿no? Finalmente los van a matar a todos.
Y aquí el gran héroe, digamos, es Lenin. O al menos es lo que la historia oficial nos cuenta. Cuando la revolución, digamos, había dos grupos disputándose el poder a la caída de los zares. El grupo de los bolcheviques, encabezados por Lenin, ¿no? Estos que tienen un pensamiento de izquierda radical. Y luego había otro grupo, el de los llamados mencheviques, encabezados por... ay, en la mañana lo pude recordar re bien. Me acordaré ahora de el nombre del dirigente de los mencheviques. Que básicamente pues dice, bueno, hay que hacer algunos cambios, mira, ya tomamos el poder, nada radical. Y claro, Lenin dice, no, 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 pues Lenin viene de la escuela más radical, ¿no? Del marxismo más férreo y dice, no, es que si la revolución la empezamos es para cambiarlo todo, no solo para cambiar de amo. Esto es muy fuerte, ¿no? ¿Qué pasa, no? Pues de lo que se trata básicamente es de esto. El Partido Comunista ya está ahí, ¿no? Presente, ¿no? Disputándose el poder, ¿no? Pues trata de... empiezan a haber se arma una especie de guerra civil tras la caída de los zares. Uno para perseguir a los todavía partidarios del gobierno monárquico y otro empezar a perseguir a esta oposición más, digamos, más neutra, ¿no? Que busca quizá reformas menores. Para hacerlo, y esto le da nombre a la entidad, ¿no? A la Unión Soviética, se establecen los soviets. Los soviets eran una organización político-económica que se hizo sobre todo en el campo. La mayor gente viene del campo. Pequeñas unidades de producción, ¿no? Expropiaban, bueno, no, pues llegaban, mataban al terrateniente, ¿no? Repartían la tierra entre todos los trabajadores, pero no solo era un reparto de la tierra. Digamos, los soviets se parecen un poco a los ejidos mexicanos, ¿no? En el sentido de que un grupo de familias se les encarga un pedazo de tierra, el cual ellos no son dueños, ¿no? Solo son los que la administran, digamos, y entre ellos cooperan para que funcione, ¿no? Ya no hay un patrón, ellos mismos son sus propios jefes, pero no solo es una organización económica, también es una organización política. De ahí mismo se constituyen asambleas de soviets, o sea, los representantes ante el Partido Comunista ya no son los individuos, son las asambleas de soviets que designan representantes que pueden ir a Moscú, a las capitales regionales, a tomar decisiones. Entonces, el soviet es este mecanismo peculiar que además le dará nombre después a la Unión Soviética. Una vez esto echado a andar, hay el primer gran punto es destrozar a la sociedad zarista, ¿no? ¿Cómo se logra? Bueno, la primero, hay que eliminar a la realeza y a la nobleza, ¿no? Lenin dice, estos son, verdaderas lacras de la sociedad, ¿no? No aportan nada, se enriquecen, miren, vean el lujo en el que viven en estos palacios, ¿no? Sin producir nada. Y al mismo tiempo empiezan a expropiar fábricas, sobre todo granjas, porque es todavía más agrícola, ¿no? Y cualquier tipo de emprendimiento privado, digamos. O sea, cualquier empresa privada pues, acaba en manos del gobierno soviético. Se crea, fíjense, cuando la caída de los zares, hay un solo país, digamos, ¿no? La Rusia zarista. Con la caída de los zares, surgen 4 repúblicas. La república rusa, la ucraniana, la de Belarus y la del Transcáucaso, lo que hoy sería Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Y estas 4, que eran parte del Imperio Ruso, digamos, primero se independizan, ¿no? Con la muerte del zar.
pero luego se vuelven a unificar hacia principios de 1920 para constituir lo que llamamos la Unión Soviética. Por eso una unión, porque se suman estos cuatro. Ahora, la unión es un poco ficticia, porque en realidad las cuatro entidades habían estado bajo el control ruso desde al menos el año de 1600. Entonces, pues es una unión rara, ¿no? Pues una unión de algo que ya estaba unido. Eh, y hay una conclusión a la que llegan después de mucho intentarlo, porque, ¿no? Ya vieron, el sueño de Marx era que una vez que la revolución proletaria comenzara en un país, eso se iba a extender como llamas en un campo seco, ¿no? Ardiendo, en pos de los eh, trabajadores. Pues eso no sucede, ¿no? La gran conclusión a la que llega Lenin es que lo único, o sea, lo que conviene hacer en ese momento, que todo está tan complicado, es eh, mantener el socialismo de un solo país. En vez de gastar energías en promover el comunismo por el mundo, no, pues lo que tenemos que hacer ahorita es consolidarlo en la Unión Soviética y luego pues ya veremos, ¿no? Para hacer eso hay que empujar la modernización económica. ¿Cómo le hacemos, no? Primero, a Lenin se le ocurre una cosa que sigue siendo una medida de política pública que se utiliza ya indistintamente entre países capitalistas y comunistas, bueno, y no capitalistas, ¿no? Es la planeación. Digamos, las economías capitalistas en general planean poco y más bien reaccionan a la subida de los precios, al desempleo, en fin. Lenin se da cuenta que sin la planificación no sería posible que la Unión Soviética se consolide como una economía sensata, digamos, ¿no? En ese sentido, crean estos planes quinquenales, o sea, planes a 5 años, que se ponen metas ambiciosas y todo un programa sobre cómo desarrollar esas metas. Con esos programas lograron hacer transformaciones increíbles. Fíjense, Rusia en 1917 o 18, cuando el inicio del gobierno comunista, se encuentra electrificado más o menos como al 10%. Para 1929, esa misma Rusia, en este periodo, ¿no? Se alcanza la electrificación total del país. México no va a lograr la electrificación total del territorio nacional sino hasta finales de los años 50. ¿No? Nos toma mucho. ¿No? Y no es que los rusos tengan más recursos, tienen los mismos que nosotros. Solo que ahí hay un uso de la mano dura mucho más fuerte que acá. A Lenin se le ocurre una cosa, ¿no? Muy peculiar, ¿no? Que es lo que se llama la nueva política económica. La nueva política económica es más o menos lo que está haciendo China ahorita, que es en el centro del modelo capitalista, del modelo comunista, dejamos vivas algunas islas, digamos, de espíritu capitalista, ¿no? O sea, dejamos vivos algunos empresarios, ¿no? Encargados de fábricas, para que echen a andar sectores de la economía. Es lo que hicieron los chinos, y con eso se convirtió en una potencia económica. Pues bueno, básicamente eso hacen los soviéticos y también comienzan a crecer. Ahora, el gran problema aquí es un problema político porque pues viene Lenin enferma gravemente, ¿no? Le da una apoplejía, se queda paralizado de la mitad del cuerpo en 1922 y hay dudas sobre quién debería sustituirlo. Hay dos candidatos naturales, uno es Trotsky, que ha acompañado a Lenin en todas sus luchas históricas desde el inicio, y el otro es Stalin, que es un funcionario menor que fue creciendo, digamos, al amparo de la revolución y que acaba siendo secretario general del partido. O sea, el segundo puesto en importancia en el partido lo tiene Stalin. Stalin resulta ser un político brillante, ¿no? Se deshace de Trotsky. Trotsky se tiene que exiliar en México, y no solo exiliarse en México, se lo mandan a matar acá. Para que Stalin quede como el continuador natural, digamos, de la obra de Lenin. Bueno, lo que se me ocurrió como para cambiar la perspectiva de lo que siempre hacemos, fíjense, hay una obra, bueno, hay una novela que es muy buena, no sé si la han leído en su vida, y si no, léanla, pero vamos a algo que es muy parecido a eso, que es Rebelión en la Granja, que es un escritor inglés, George Orwell,
escribe una parodia de lo que pasa en la Unión Soviética, sobre todo a partir de este momento, ¿no? Muere Lenin y qué hace, cómo se transforma. Em, lo que hace eh, Orwell es hacer una analogía, pero con una granja donde los trabajadores son los animales, ¿no? Y los capitalistas es el granjero. Eh, les voy a proponer algo, ¿no? Así sirve que disfrutan de esta tarde en un modo diferente. Eh, les acabo de pasar la liga. Encontré que, bueno, sabía que había película, ¿no? La vi yo hace muchos años. Encontré que está en YouTube. La película dura como 1 hora. No es muy larga. Entonces vamos a hacer algo. Eh, yo confiando en que ustedes son personas serias y decentes, como seguramente lo son, les voy a dejar la liga. Vean la película, ¿no? O sea, disfruten la película. O sea, están en su computadora o en donde sea que estén. Acérquense un vasito de agua si quieren, un cafecito, estás lloviendo aquí por mi casa, unas palomitas. Véanla y mañana cuando cerremos este tema de la Rusia en la posguerra, quiero que me cuenten sus impresiones sobre la película, ¿no? A ver, esta novela, bueno, casi mandan matar al pobre de Orwell por la, por la, por las descripciones tan crudas que hace. Les digo que está muy buena, yo ya la vi esta adaptación. Hasta está en caricaturas, digo, para que les parezca, pues, cómica, no sé si es cómica. De pronto es muy cruda. Entreténganse un rato en esta tarde y si no hubiera nada, nos veríamos mañana. Ok, proveedor. Hasta mañana. Hasta mañana, cuídense. Igual, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, profesor. Nos vemos, América, hasta mañana.